Primero que nada, agradecerles por participar de este webinar. En esta ocasión vamos a presentar un tema convocante, un tema de contexto, que es bueno, la generación de oxígeno en sitio, suministro de oxígeno para hospitales y clínicas. En esta oportunidad, de la mano de nuestro aliado comercial Atlas Copco, va a estar disertando Maxi Bunce. Pero primero le quiero dar la palabra a Rodolfo Godoy. Rodolfo va a hacer lo que es la presentación de la empresa. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los participantes a esta capacitación online. Les mando un agradecimiento por compartir y por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a presentar hoy en día la capacitación Generación de Oxígeno in situ. Me presento, mi nombre es Rodolfo Godoy, yo estoy a cargo del área industrial de la empresa MS Patagonia, donde uno de nuestros focos es el trabajo junto a la marca Atlas Copco en todo lo que tenga que ver con soluciones de aire comprimido y gases industriales. Así que bueno, en el día de hoy vamos a presentar la capacitación Generación de Oxígeno in situ, suministro de oxígeno para hospitales y clínicas, y bueno, esperamos que sea del agrado de todos los participantes. Vamos a hacer una pequeña presentación de la empresa, muy cortita, y después ya lo dejamos en manos de Maxi Bunce, quien va a ser el que va a disertar acerca de todo lo que tiene que ver con este tema. Bueno, MS Patagonia es una empresa nacida en Río Gallegos y actualmente brinda soluciones integrales en climatización, bombeo de líquidos y aire comprimido. Somos una empresa de servicios, representante oficial de las marcas que estamos trabajando en lo que es área de climatización, bombeo de líquidos y aire comprimido. Nuestra zona de influencia es la Patagonia Sur, cubrimos con nuestras redes sucursales 3 provincias, bajo un plan de expansión y desarrollo constante. Creemos en la relación directa con nuestros clientes. Ofrecemos soluciones integrales, no somos una empresa que solamente proveemos materiales, sino que intentamos ser una empresa que brinde soluciones integrales en nuestra área de influencia, que actualmente, bueno, nuestras soluciones tienen que ver con el asesoramiento técnico, la provisión de equipos, la provisión de repuestos, las horas llave en mano, los servicios de postventa y los contratos de mantenimiento. Nuestro propósito como empresa es solucionar desafíos inspirados en nuestra pasión por una Patagonia sustentable, y nuestra visión es ser la primera opción en soluciones innovadoras para la industria, para la gente, consolidando nuestro crecimiento. Actualmente, como comentaba recién, participamos en 3 provincias, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Tenemos nuestra casa central en Río Gallegos, nuestra sucursal de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn, Perito Moreno y El Calafate, y Río Grande también. Y actualmente contamos con nuestra propia tienda, una tienda online, donde bueno, podemos trabajar con el e-commerce y podemos ofrecer nuestras soluciones y nuestros productos a todo el mercado que, bueno, que abarca lo que sería la venta online. Los sectores e industrias en las que trabajamos y ofrecemos soluciones son el agro, la construcción, la industria electrónica, las empresas de agua, los frigoríficos, también para lo que es el hogar, todo el espectro de nuestro campo de influencia, que es el aire comprimido, el bombeo de líquidos, la climatización, todo lo que sea la parte eléctrica, nuestros servicios, tratamiento de agua. Bueno, nuestras soluciones son variadas en cada uno de las líneas que trabajamos, bueno, desde plan de inspección, mantenimiento total, auditorías, bueno, todo el portfolio de servicios y de soluciones que pueda estar necesitando la industria que lo requiera.
dentro de la industria, dentro de lo que las marcas que trabajamos para Rodo, se está trabando un poco el audio. con grupos Acá se escucha perfecto, Rodolfo. No. Bien, 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 perfecto, perfecto. Continuamos entonces. En cuanto a las marcas industriales, trabajamos con bombas Grundfos, con la marca Atlas Copco, que es la que hoy, bueno, nos acompaña en esta capacitación. ABB, lo que es materiales eléctricos. Industrias Quilmes, lo que es mangas. Indesur en bombas neumáticas. Kohler en lo que es generadores. TIPSA también en lo que es mangas. Beck en lo que es motores. Genebre y Spirac válvulas. Fluence, tratamiento de agua, y Danfoss, todo lo que es automatización. Bueno, esta es una breve presentación de lo que es MS Patagonia, y a partir de ahora lo dejamos en manos de Maxi Bunce, quien va a ser el encargado de presentar todo el tema de generación de oxígeno in situ. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Maxi, se escucha de primera. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación, muy clara como siempre. Y bueno, muchas gracias también al equipo de MS por esta oportunidad para poder presentar un poco lo que tenemos para compartir con ustedes, que creemos que va a ser de interés y bueno, va a ser algo que les va a parecer muy actual, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en nuestro país, en toda la región. Y bueno, como empresa es una de las soluciones que más están siendo demandadas hoy en día y que más nos están demandando a nosotros. Así que voy a compartir mi pantalla para arrancar la presentación y charlar un poco sobre esto. ¿Me confirman que se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. Impecable, buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a hablar de lo que es las soluciones que Atlas Copco Argentina tiene para ofrecerles con respecto a lo que es la generación de oxígeno in situ. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es la compañía, ¿sí? Hablar un poco de la historia de Atlas Copco. No ser muy aburrido con este tema y no enfocarme en este tema porque no es para lo que vinieron, sino que vamos a hablar la mayor parte del webinar de lo que es oxígeno, pero bueno, para entender un poco y contextualizar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Como les decía, mi nombre es Maximiliano Bunce, yo soy el gerente de lo que es la red de venta indirecta de Atlas Copco Argentina, la red de distribuidores para el territorio nuestro, argentino, Paraguay y Uruguay, ¿sí? Tenemos bajo nuestra responsabilidad estos tres países. Yo me ocupo de gerenciar toda la actividad de los distribuidores y coordinar la presencia de Atlas Copco en todo el país, en todas las provincias, porque, como bien saben, nuestro país es un país extenso, muy grande, con territorios e industrias completamente distintas en todos lados, así que un poco yo soy el que administra toda esta red y asegura que los clientes de cualquier parte del país tengan la misma calidad de atención que lo que puede llegar a tener un cliente acá en Buenos Aires, ¿sí? Que es donde estamos localizados. Pero bueno, comenzando un poco por Atlas Copco, ¿qué es Atlas Copco o quiénes somos nosotros? ¿Sí? Hay muchos que nos conocen, pero muchos otros que no, entonces está bueno hablar de esto. Nosotros somos una empresa que está en 180 países, ¿sí? Y esto es un dato no menor, porque si bien estamos con empleados en 90 países de forma directa, tenemos distribuidores y atención directa en más de 180 países, ¿sí? Somos una compañía sueca que fue fundada hace más de 100 años, estamos por cumplir los 150, en Estocolmo, Suecia, pero tenemos nuestra casa matriz en Amberes, Bélgica, ¿sí? Ahí en Bélgica es donde tenemos nuestra planta principal de producción. Somos una
empresa que tiene un volumen de negocio total de más de 9 billones de euros, ¿sí?, por año. Y tenemos 19 fábricas de compresores distribuidas en los 4 continentes, ¿sí? Tenemos 2 acá en la región de Latinoamérica, tenemos 15 en Europa, 4 en Asia, perdón, 2 en Asia, 15 en Europa y 2 acá en América. En Argentina nosotros tenemos, y en la región también, o sea, no quedándome solo con Argentina, sino también hablando un poco más de la región, tenemos una presencia desde el año 1968, ¿sí? O sea, pasamos ya los 53 años. Actualmente tenemos 53 años en la Argentina, cumplidos recientemente, cumplidos ahora en el mes de marzo, lo que les da la pauta de que las pasamos todas, básicamente. Pasamos distintos tipos de condiciones de mercado, distintos tipos de condiciones políticas, distintos tipos de situaciones bueno, del contexto externo, de la coyuntura que también influye en nuestro país. Entonces, Atlas Copco, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué me centro en esto? Y porque somos una empresa sólida. Somos una empresa firme que está en el país y que realmente apuesta por la Argentina y que confía en la Argentina como motor del crecimiento de la industria en el mundo y en la región, ¿sí? Entonces, y acá en Argentina tenemos el aval de más de 2.000 clientes, ¿sí? Tenemos más de 2.000 empresas que confiaron en nuestras soluciones y que siguen confiando en nuestros productos, ¿sí? Hablando de clientes que nos compraron equipos o que también se atienden con nuestros servicios, ¿sí? Tenemos empleados directos en más de 4 provincias, ¿sí? Actualmente contamos con nuestra casa matriz acá en lo que es el Gran Buenos Aires, pero tenemos técnicos satélites en regiones claves de lo que es la industria, que son, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, el norte del país, bueno, y pronto seguramente tendremos técnicos en el este del país. Tenemos un parque de máquinas instalado de más de 6.000 equipos, ¿sí? O sea, hay más de 6.000 equipos Atlas Copco funcionando en el país, entregando aire, entregando oxígeno, haciendo trabajos de secado. Y tenemos una red de 17 distribuidores, ¿sí? O sea, hay 17 empresas, socios comerciales nuestros, que nos permiten tener a nosotros una calidad de atención superlativa en todas las provincias, ¿sí? Del mismo nivel de lo que Atlas Copco ofrece de forma directa. Además, estamos certificados por 3 normas fundamentales para poder desarrollarnos, que es la norma ISO 9001, la OHSAS 18000 y la ISO 14001 de seguridad y medio ambiente. Así que tenemos una presencia completa. Así que confianza, inspiramos, seguro. Entrando un poco en lo que son las áreas de Atlas Copco y los productos que tenemos para ofrecer, nosotros pertenecemos al área de Compressor Techniques, ¿sí? De técnicas de energía comprimida. Y dentro de esta área de negocio tenemos distintas divisiones que ofrecen distinto tipo de soluciones, ¿sí? Acá en Argentina de estas divisiones trabajamos 4, ¿sí? Trabajamos la división de aire industrial, ¿sí? La división de aire libre de aceite, la división medicinal y la división de servicio, ¿sí? También tenemos otras divisiones que se trabajan a nivel regional, como la de gases y procesos, aire profesional, y la división de ERTEC, lo que ven ahí en la columna número 6, yendo de izquierda a derecha, es una división netamente enfocada en lo que es la fabricación de nuestras etapas compresoras, ¿sí? Somos una de las pocas empresas, les diría, no nos sobran a los dedos de una mano para contar la cantidad de empresas que fabrican sus propias etapas compresoras. Y somos de los pocos fabricantes que nos ocupamos 100% de la etapa compresora, del corazón de nuestro producto. Así que si un equipo sale bueno, es 100% responsabilidad nuestra. Y tenemos clientes en todas las industrias, ¿sí? Contamos con soluciones para la industria textil, industria automotriz, papel, alimentos y bebidas, medicinal, gas y petróleo, electrónica, lo que nombró Rodolfo en su presentación anterior y más, digamos. Tenemos un portfolio de productos tan amplio que nos permite tener una llegada a todo el panorama industrial que se les puede llegar a ocurrir, ¿sí? E incluso un montón de aplicaciones siempre hay por descubrir, pero el aire comprimido
es uno de los suministros claves para la industria y por eso es que nosotros desarrollamos tanto producto y tanto segmento, porque todas las industrias que quieran ponerse a fabricar algo, todas en mayor o menor medida necesitan aire comprimido. Y ahí está Atlas Copco. Y algunos datos de color, y este dato me pareció importante destacarlo porque le va a dar inicio a lo que yo voy a hablar ahora, que es el tema de la generación de oxígeno para el rubro medicinal, que es que tenemos un montón de logros que está bueno compartir, pero este me pareció importante destacarlo para que tengan un poco el contexto, ¿no?, de la presencia de Atlas Copco en este mercado. En el 50% de los hospitales que hay en Estados Unidos hay instalados compresores Atlas Copco. ¿Sí? O sea, nosotros como empresa tenemos presencia en el 50% de los hospitales de Estados Unidos. Es un montón, ¿sí? Y es destacable esta información por la magnitud de ese país y por el tamaño de mercado que logramos conquistar, que no se conquista de un día para el otro, sino que se conquista con trabajo, esfuerzo, pero sobre todo con calidad de producto y respaldo, ¿sí? Y en ese camino estamos acá en Argentina también. Pero bueno, ¿qué vende Atlas Copco? ¿Qué hace Atlas Copco? ¿Vende solo compresores? Bueno, ahí en el título está un poco la respuesta. No, nosotros vendemos compresores, pero vendemos una amplia cantidad de compresores y vendemos un montón de sistemas que vienen asociados a los compresores, ¿sí? Vendemos compresores de tecnología de pistón, tecnología de tornillo, tecnologías libres de aceite, como los scroll, también los pistones vienen en posibilidad de libre de aceite, compresores con inyección de agua, una tecnología poco usada, pero muy redituable. Vendemos todo lo que son equipos para el tratamiento del aire, ¿sí? Todo lo que son secadores, purgas, filtros, tanques, pulmones, etc. Y vendemos todo lo que es la generación de gases industriales, ¿sí? De gases del aire, gases que surgen a partir del aire comprimido, que son el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Que en diferentes tecnologías, en tecnología de PCA y en tecnología de membrana. Y por último, para todas estas soluciones, también lo que podemos ofrecer es las soluciones de monitoreo, ¿sí? De control y de monitoreo y optimización. Y algo súper destacable de todo esto es que de todos los productos que vendemos, ofrecemos el servicio postventa, tanto de forma directa como a través de nuestra red de distribuidores presente en todo el país, ¿sí? Entonces, tenemos un portfolio de equipos muy grande. ¿Vamos a hablar de todos hoy? No. Hoy vamos a hablar puntualmente de los generadores de oxígeno de la tecnología PCA, ¿sí? Un producto muy confiable, pero muy demandado hoy en día, y es importante que destaquemos algunos puntos a tener en cuenta a la hora de ofrecerlos y bueno, de asesorarse también técnicamente, ¿sí? Vamos a entrar a hablar un poco de los generadores de nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Primero, entender un poco de dónde surge el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? El aire, atmósfera, el aire que respiramos nosotros, está compuesto por un montón de gases, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno, argón, neón, dióxido de carbono, helio, etc. Pero en mayor proporción tenemos al nitrógeno y al oxígeno, ¿sí? El nitrógeno representa un poco más del 78% del volumen del aire, y el oxígeno representa prácticamente el 21%, ¿sí? O sea, prácticamente el 100% son nitrógeno y oxígeno. El resto de los gases tienen una proporción mucho menor, que la ven ahí en la columna de la derecha. Pero bueno, el nitrógeno y el oxígeno son los gases más importantes, ¿sí? El nitrógeno, por un lado, es un gas incoloro, no tiene sabor, no tiene olor, no se lo siente. Por eso decimos que es un gas inerte y que está presente justamente en el 78% de nuestra atmósfera, mientras que el oxígeno está presente en el restante 21%, ¿sí? El oxígeno es un gas de características diferentes al nitrógeno. Pero bueno, nosotros podemos generar estos gases, ¿por qué? Porque podemos partir de ¿dónde? Del aire comprimido que producimos con nuestros compresores, ¿sí? Y una pregunta que muchos se hacen y que a veces cuesta responder, pero me pareció importante como punto de partida, ¿sí? Y entender de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué generar tu propio nitrógeno y tu propio oxígeno? ¿Sí? ¿Por qué me conviene pensar en una generación propia? Bueno, el primer beneficio o la primera razón por la cual alguien piensa en esto es la independencia, ¿sí?
tener un suministro propio de este gas industrial, ya sea nitrógeno o oxígeno, independiente, sin no depender de nadie, no tener que esperar que alguien te lo traiga, que alguien te abastezca, y depender de los tiempos de otros, tanto para el manipuleo como para la carga, corriendo riesgos de quedarte sin provisión. Obviamente una segunda razón relacionada a esto es la disponibilidad continua, ¿sí? No quiero correr el riesgo de quedarme sin nitrógeno y sin oxígeno. Bueno, tengo mi propio generador in situ que me permite trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, ¿sí? Están preparados para eso estos equipos. Precio o costos. Hoy en día los proveedores de gas tienen un poder de negociación muy alto, ¿sí? Tienen la industria y sobre todo el rubro medicinal depende mucho de las gaseras, y tienen un manejo del precio a veces un poco, tenés que aceptarlo o aceptarlo, básicamente. Entonces, cuando se hace la comparativa en base al consumo y en base al costo, el retorno de la inversión termina siendo muy atractivo para el cliente. Es decir, en cuánto tiempo, habiendo invertido en máquinas, recupera esa inversión comparándolo con el costo mensual que tiene que comprarle a un proveedor, ¿sí? O sea, haciendo ese análisis, el retorno de la inversión, en promedio, cuando ofrecemos estos equipos, suele ser de un año, ¿sí? Bueno, otra razón para tener en cuenta y que también suma al análisis es el mantenimiento. Son equipos que tienen un mantenimiento muy sencillo y aparte eliminan el riesgo de manipular los cilindros en alta presión. Muchas veces el suministro viene por botellones o mismo baterías en donde está el nitrógeno a alta presión y uno lo tiene que cargar, lo descarga, conectarlo, desconectarlo, y eso, manejar esos gases en alta presión implica un riesgo para los operarios. Entonces, también la seguridad es un tema importante a tener en cuenta en esta provisión. ¿Y qué se necesita para generar nitrógeno y oxígeno? Fácil, aire comprimido, seco y filtrado. ¿Sí? Incluso los clientes pueden utilizar sobrantes de aire comprimido que tengan en planta, ¿sí? Hay que hacer un análisis técnico para ver si ese aire es apto para abastecer al generador, pero es una posibilidad y está bueno mencionarla porque eso aparte ayuda a lograr un retorno de la inversión mucho más rápido, ¿sí? Al no tener que invertir también en un compresor, podemos recuperar la inversión más rápido. Bien, entonces, de todo esto, ¿qué destaco yo? La independencia. Esa es la primera razón, no depender de nadie, ser uno dueño de su propio gas industrial es una tranquilidad absoluta, y más aún en estos tiempos en donde las necesidades de oxígeno, sobre todo, crecen, ¿sí? Crecen mucho. ¿Y qué tener en cuenta? Bueno, primero hay que ver, ¿no?, cómo son los métodos de abastecimiento, de distribución que hay en el mercado, ¿sí? En la columna de la derecha van a ver un poco cómo son los sistemas, pero voy a ir paso por paso, voy a ir de abajo para arriba, ¿sí? Desde donde está Maxi, Sí, ¿te puedo interrumpir un segundito? Tenemos una pregunta de José. sí, obvio. ¿Cuál es el costo de recursos humanos? ¿Tienen medido en tiempo que precisa de control del sistema? Además del tiempo por llenado de cilindros. ¿Se entiende? El costo de una persona, digamos, de un operario interviniendo el equipo. ¿Esa es la pregunta? Entiendo que es eso. Después dice, ¿tienen medido en tiempo que precisa de control del sistema? Bien. En cuanto a operarios trabajando el equipo está preparado para trabajar automáticamente, ¿sí? No hay ningún... no es que tiene que ir alguien ahí enfrente de la pantalla y estar todo el tiempo apretando un botón para el equipo entrega oxígeno, ¿no? El equipo se configura y automáticamente empieza a trabajar solo. Obviamente, para lo que es la puesta en marcha y los servicios, se necesita personal técnico especializado, que es personal propio de Atlas Copco, de nuestro distribuidor, y obviamente en los momentos de puesta en marcha, estos equipos vienen acompañados con una especie de capacitación sobre la operación del equipo para que la gente propia de planta de los clientes sepa cómo operar los equipos, pero no requiere una atención 100% de una persona dedicada a esto. La respuesta es no. Y con respecto a lo que es el llenado de cilindros, Atlas Copco
hoy en día no tiene el producto, lo que sería el booster, ¿sí? Es un elemento elevador de presión para llenar cilindros, ¿sí? Nosotros lo que ofrecemos es el oxígeno en estado gaseoso a una presión de consumo, ¿sí? Obviamente, este oxígeno se puede levantar la presión y llenar cilindros, pero primero dependerá la presión de los cilindros, la cantidad de cilindros y el caudal que entregue el generador de oxígeno para entender cuántos cilindros se pueden llenar en cuánto tiempo. ¿Sí? O sea, es una pregunta que es muy abierta en cuanto a la respuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta o continúo? Vamos, Maxi. Bien. Bueno, les decía, estos son los métodos que hoy en día existen de abastecimiento, ¿sí? Para entender un poco cómo trabajan los proveedores de gas industrial. El primer método es básicamente los botellones o botellas, ¿sí? Hay botellas, la botella promedio o el botellón promedio es el botellón clásico de 50 litros que tiene el gas a 200 bar, ¿sí? Que tiene una capacidad más o menos de 10 metros cúbicos. Después tenemos lo que son las baterías, ¿sí? Las baterías que es el siguiente camioncito que ven ahí abajo en la imagen, está la camionetita, la van con los botellones, bueno, después ya tenemos el camioncito que entrega las baterías que son racks que incluyen 12 cilindros en su interior y en donde el consumo ya es un poco más elevado. Después tenemos como siguiente nivel los termos, ¿sí? Los termos que ya lo entregan el nitrógeno en estado o el oxígeno en estado líquido. Después tenemos el famoso bulk o el famoso on-site crío, que es a ver, acá en Argentina hay un término muy argentino para describirlos que les dicen chancha, ¿sí? Le dicen la chancha de oxígeno, la chancha de nitrógeno. Pero en realidad es básicamente un tanque, ¿sí? Un tanque de cierto volumen, puede ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros cúbicos, en donde el proveedor de gas viene cada cierto periodo de tiempo a llenarlo nuevamente, ¿sí? A llenarlo con nitrógeno o llenarlo con oxígeno. Los proveedores de gas miden, ¿sí? A la distancia, monitorean a la distancia cuánta capacidad le queda a los tanques que tienen en los clientes y cuando tienen poca capacidad, bueno, mandan un camión para rellenar el, el tanque y volver a asegurarle la provisión al cliente. Generalmente ahí ya hay contratos de por medio en donde se les cobra por metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico de oxígeno o nitrógeno consumido, ¿sí? En los métodos anteriores, tanto botellones como termos y baterías, se cobra por unidad, ¿sí? Por batería, por cilindro, por termo, etc. Después ya tenemos un sistema más grande, o sea, chanchas o tanques así in situ, donde el cliente eh, tiene un mayor consumo y al final hay un modelo de provisión que es las gaseras poniendo una propia planta directamente en el cliente. Es decir, hay clientes que tienen un consumo tan grande de estos gases, de nitrógeno o oxígeno, que directamente contratan una planta propia de generación en sus instalaciones para poder tener asegurarse la generación de oxígeno y nitrógeno. Son consumos bestiales, digamos. No estamos hablando del consumo que puede llegar a tener un hospital promedio, ¿sí? Y Atlas Copco, dentro de todas estas soluciones, ¿en dónde se enfoca? Y se enfoca en los clientes del medio, ¿sí? Ni tampoco en los más pequeños, que capaz consumen de a botellas, ¿sí? 1 o 2 botellas por semana. ¿Por qué no se enfocan en esos clientes? Porque al cliente ese no le conviene tanto comprarse su generador de in situ, y porque no recuperaría nunca la inversión. ¿Sí? Tiene un consumo pequeño, ¿sí? Que si bien el consumo es, nada, lleva su gestión, pedir las botellas, todo, pero la realidad es que las inversiones en estos equipos eh, son a estudiar, digamos, y son diferentes a lo que puede llegar a ser el consumo de un botellón por semana. Entonces, en los clientes en donde ya les empieza a ser atractivo digamos, la generación propia, son los clientes que tienen un consumo a partir de las baterías en adelante, ¿sí? Que consumen una cantidad de baterías por semana o que consumen una cantidad de termos por semana o que directamente tienen al camión del proveedor de gas viniendo todo el tiempo a rellenarles el tanque, ¿sí? Entonces,
en esos clientes en donde nosotros tenemos una solución atractiva, primero, en términos de técnicos, ¿sí? De solución, y después en técnicos, en términos comerciales, ¿sí? En cuanto a comparación de los costos actuales versus la inversión que tendrían que afrontar a la hora de proveer uno de estos equipos, ¿sí? De comprar uno de estos equipos. Seguramente surja en algún momento en el chat la pregunta de cuánto cuesta o cuánto sale o qué me puede llegar a salir estos equipos. Y la realidad es que no es una respuesta que yo les voy a poder dar ahora porque depende, ¿sí? Y es una típica respuesta que damos cuando nos preguntan esto y nosotros podemos estudiar y preparar cotizaciones a través de los chicos de MS, pero la realidad es que hoy en día no se van a llevar una idea de costos de esto, sino que se van a llevar una idea del concepto y vamos a poder profundizar después, si quieren, con el análisis de costos, ¿sí? ¿Por qué depende? Porque depende cuál es el consumo que tiene actualmente, que varía cliente por cliente, cuál es la presión de trabajo, qué pureza necesitan, y un montón de otros factores que después vamos a ir viendo en la presentación. Entonces, habiendo conocido los métodos de abastecimiento, nosotros también conocemos, dentro de estos métodos de abastecimiento, cuáles son los que pueden llegar a ser interesantes. O uno dice, bueno, ¿yo qué hago? Uy, yo consumo baterías. Bueno, a mí me podría llegar a convenir comprar un generador. Y yo consumo botellones, y quizás a mí tanto no me convenga comprarme un generador. Bueno, la idea un poco de esta diapositiva es eso, ¿sí? En tratar de entender a quién le conviene y a quién no. Y también hay puntos que son claves para evaluar la provisión de gases industriales, y que creo que acá empieza a ser importante la presencia de una persona de confianza o una empresa de confianza que le brinde soporte. Sí, primeros intereses diversos a sus clientes, entender que no están cerca, que manejan el precio a su gusto, bueno, que tienen grandes distancias y costos logísticos, que tienen un costo por alquiler y un costo por acarreo y un costo por comodato. Y bueno, también que entender que en una situación como esta es probable que también el consumo no esté asegurado, así que entender un poco esta parte del mercado es importante para definir qué me conviene y qué no. Después, bueno, conocer a quién tengo cerca, qué empresas me pueden dar soporte, y saber que si charlo con Atlas Copco sobre estos puntos, y es muy probable que tenga cerca un distribuidor que me pueda asegurar que estos equipos funcionen bien todo el tiempo, ¿sí? Que me den soporte, que me den servicio, que me den respaldo, que me ayuden con la instalación, que me asesoren con respecto a cómo colocar las unidades en mis instalaciones. Y también tener en cuenta el producto que estamos ofreciendo, ¿sí? El generador in situ tiene un valor para el cliente desde muchos puntos de vista, desde la autonomía y también desde el ahorro. Y también, comparándonos con la competencia, los productos de Atlas Copco son muy superiores. Tienen un montón de beneficios que son claves a la hora de hacer una comparativa producto a producto, ¿sí? Entonces, estos puntos me parecen súper necesarios a la hora de evaluar cómo va a ser su provisión de gases, ¿sí? Actualmente. Y después de estos tres puntos, yo siempre destaco este, ¿sí? Destaco el punto de tener a alguien cerca, ¿sí? ¿Por qué es importante tener a alguien cerca? Para minimizar los tiempos de intervención, ¿sí? Obviamente son máquinas que necesitan servicio, necesitan mantenimiento, pero teniendo un distribuidor cerca que les dé confianza y les dé la seguridad de un respaldo, tienen la garantía de que la provisión no va a fallar, ¿sí? Y desde Atlas Copco, ¿qué tenemos para ofrecer? Bueno, este es nuestro portfolio de productos, ¿sí? Me voy a enfocar netamente en la línea OGP, ¿sí? Nuestra línea OGP es el 0 y los 5 es del 90-95%. Después, del 95% para arriba tenemos todos nuestros sistemas de generación de nitrógeno, ¿sí? Si bien el nitrógeno no es algo habitualmente utilizado en los hospitales y en las clínicas, sí se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Así que si hay algún cliente industrial por ahí que esté asistiendo a la presentación y consuma nitrógeno, bueno, puede también contar con una de nuestras soluciones. Pero vamos a enfocarnos netamente en lo que son los generadores de oxígeno.
¿cómo funciona un generador de oxígeno? Y ahí les voy a pedir a alguno de los chicos de MS que me confirme si se ve bien el video, que voy a proyectar, porque si se ve bien, ya le doy para adelante. ¿Me dicen? No lo arranqué el video todavía. Haciendo reparto de muebles, de cosas así. Entonces acá está haciendo visión y Sí, se ve, faltaría la animación cuando esté animado. Perfecto, listo, impecable. Bueno, como les decía yo antes, ¿sí? Hay que entender que el oxígeno, ¿sí? Nosotros lo generamos a partir del aire comprimido, ¿sí? Y este aire comprimido por nitrógeno, entonces, de esa cosa que vamos a hablar con él, ¿sí? Y en este video vamos a ver cómo funciona un generador de nitrógeno de Atlas Copco. ¿Sí? Un generador de nitrógeno y de oxígeno, perdón, de oxígeno, ¿sí? Un generador de oxígeno de Atlas Copco. A veces me confundo cuando lo tengo que explicar, perdón. Un generador de oxígeno de Atlas Copco cuenta con dos columnas, ¿sí? Que son dos columnas que tienen un material, llamémosle un material absorbente, ¿sí? Que se llama zeolita, ¿sí? Ese material lo que hace es retener las moléculas de nitrógeno para liberar el flujo de oxígeno, ¿sí? Son dos columnas, ¿por qué? Porque ese material, a medida que va reteniendo las moléculas de nitrógeno, se va saturando. Se satura en un momento hasta que no puede retener más. ¿Y qué hace? Bueno, ventea a la atmósfera esa retención de nitrógeno y le da paso a la otra columna para que sea ella la que sea la productora de oxígeno en ese momento, ¿sí? De forma automática. No es que tiene que haber alguien ahí en una pantallita diciendo, bueno, deja de trabajar vos columna A y empieza a trabajar vos columna B. No, lo hace la máquina de forma automática con sus electroválvulas. Pero ahora vamos a ver esto en cámara lenta, ¿sí? Y les voy a explicar paso por paso cómo funciona, ¿sí? Bien. Bueno, abajo tenemos el caudal de aire que está ingresando a la columna a la columna A, ¿sí? Que es la columna de la izquierda, la cual antes de empezar a generar tiene que llegar a su presión. Una vez que llega a su presión, que va a ser en 5 bar, se va a liberar la electroválvula B7 que vemos ahí arriba para empezar a producir oxígeno, ¿sí? La columna A ya está produciendo oxígeno. Pero fíjense cómo lentamente la columna A se empieza a teñir de verde, ¿sí? Se empieza a teñir de verde porque este material que tiene la zeolita, ¿sí? Empieza a trabajar y a retener el nitrógeno que viene en el aire comprimido. En un momento, esta columna se va a saturar, y cuando esta columna se satura, la válvula B7, que es la que está dando paso al oxígeno, se va a cerrar. Ahí ya se cerró el suministro de aire comprimido y se cerró el suministro de oxígeno. ¿Qué sucede ahora? Bueno, antes de empezar a ventear todo ese nitrógeno que acumuló la columna A, las dos columnas empiezan a ecualizar sus presiones, ¿sí? Hacen un proceso de ecualización de presiones, alcanzando las dos la misma presión. Se cierra la válvula que conecta a ambos. Y lo que hace es empezar a trabajar la columna B. Fíjense cómo el aire empieza a ir ahora hacia la columna B. Y la columna A, que antes era la que nos estaba dando oxígeno, empieza a ventear a la atmósfera todo lo que acumuló en el proceso anterior. Les repito, nosotros lo estamos viendo en cámara lenta. Esto es un proceso súper veloz que garantiza el flujo constante de oxígeno, ¿sí? No hay en ningún momento interrupción del flujo de oxígeno para el cliente. Pero lo mostramos en cámara lenta para que puedan entender cómo trabaja, ¿sí? Ahí ven cómo la columna A empieza a tener de vuelta digamos, el material a la vista, no tiene más pintado de verde, y cómo se empieza a pintar de verde en la columna B, que es la que está empezando a retener el nitrógeno, ¿sí? Y así es un proceso constante, ¿sí? Todo el tiempo hacen este proceso.
las continúo. Bueno, continúo entonces. Con respecto a la instalación, que ahora vamos a ver en detalle cómo es una instalación recomendada de estos equipos. Hay muchos clientes que nos consultan si pueden, digamos, tener una acumulación, ¿sí? Tener ahí un tanque preparado con nitrógeno o oxígeno disponible para poder garantizar la provisión, ¿sí? Bueno, la respuesta es sí, pero ahora vamos a ver en detalle cómo tiene que ser ese tanque, ¿sí? Porque un generador de oxígeno necesita sí o sí un tanque de aire a la entrada y un tanque de nitrógeno a la salida, para 3 razones. Número 1, estabilizar la presión, ¿sí? Que la presión de aire comprimido que reciba sea estable para poder entregar oxígeno a una presión estable. Para asegurar la pureza, ¿sí? Obviamente estos equipos hay que configurarles la pureza de trabajo, ¿sí? Qué porcentaje queremos que haya de desperdicio, digamos. Entonces, para asegurar esa pureza sí o sí es necesario tener una presión estable y obviamente, en consecuencia, asegurar un caudal, ¿sí? Tener un caudal para el cual fue diseñado el equipo, digamos, ¿no? Entonces, esos 2 tanques son necesarios, tanto a la entrada como a la salida, y después, si uno quiere cubrir un pico, se recomienda un tercer tanque de mayor tamaño para poder almacenar el oxígeno que uno genera, ¿sí? con su sistema, ¿sí? O sea, el resumen de esta slide es que para cubrir picos de consumo se recomienda instalar un segundo tanque a la salida del generador. ¿A qué clientes puede interesarles esto? ¿Sí? ¿A qué empresas o a qué tipo de clientes medicinales les puede llegar a interesar esta solución? Y nosotros identificamos un target, ¿sí? Un target acá en el país, en Argentina, que es que aplica muy bien al tipo de solución que podemos darle, ¿sí? Eh, y al tipo de análisis que puede llegar a hacer una empresa, ¿sí? Nosotros detectamos, obviamente podemos abastecer a cualquier clínica y sanatorio con estos productos, pero notamos que los clientes más propensos a evaluar este tipo de soluciones son los clientes que están alejados de los grandes centros urbanos, ¿sí? Es donde el proveedor del gas actualmente está bastante alejado y esto implica un gran costo logístico, ¿sí? Un gran costo logístico y un riesgo de aprovisionamiento, ¿sí? En ciudades con menos de 200.000 habitantes, ¿sí? No por un tema de que a ciertas ciudades sí y a ciertas ciudades no, sino que son las ciudades que suelen estar con esa cantidad de población más alejados de los grandes centros urbanos. Y en clínicas y sanatorios en donde ya cuentan con una cantidad de camas entre 40 y 50 con unidades de terapia intensiva, ¿sí? En donde el suministro de oxígeno ya es un suministro a considerar, ¿sí? Un suministro que puede ser con baterías o con termos ya. Obviamente, siempre que uno piensa en un reemplazo de su provisión actual de oxígeno de nitrógeno, también hay una parte digamos, de descontento con el proveedor actual de gases, ¿sí? Ya sea por el precio, ¿sí? Por las demoras en la entrega, por el cobro del gas no utilizado. Hay muchas soluciones de termos, ¿sí? Que son uno de los métodos de abastecimiento, métodos de distribución que ventean, ¿sí? La gasera le suele cobrar al hospital por más de que no consuma. Y bueno, también en lugares en donde el costo no tanto, pero el consumo implique que el retorno de inversión a veces sea menor un año, ¿sí? Evaluando cuánto gasta por mes, comparándolo con cuánto le saldría a invertir en uno de estos sistemas, bueno, ahí también se alcanza un retorno de inversión a veces menor un año que termina siendo atractivo para este tipo de clientes, ¿sí?
Y desde Atlas Copco la pregunta es, ¿qué podemos ofrecer? Nosotros podemos ofrecer este sistema, ¿sí? Un sistema instalado a medida. Es un sistema que cuenta con toda la parte de generación y la parte de acumulación, ¿sí? Como les decía antes, nosotros para producir oxígeno necesitamos partir del aire comprimido. Bueno, Atlas Copco es líder mundial en provisión de aire comprimido, de compresores de aire. Para generar oxígeno se necesita un suministro de aire comprimido seco y filtrado, ¿sí? O sea, un compresor que cuente con secador frigorífico, ya sea integrado dentro de su cabina o por fuera. Una batería de filtrado, ¿sí? Al aire comprimido hay que filtrarlo, hay que quitarle las partículas, quitarle cualquier tipo de vapor que pueda llegar a haber, quitarle cualquier tipo de humedad y generar una calidad de aire según la norma 85731, es una norma que regula la calidad de aire comprimido a nivel mundial. La calidad de aire comprimido que necesitan estos generadores para trabajar correctamente y entregarlo en la pureza correspondiente es calidad 141, ¿sí? Luego de filtrar ese aire y de secarlo, lo tenemos que acumular en un tanque, ¿sí? Un tanque de oxígeno, que ese tanque nos va a permitir que el aire esté en una presión estable para poder ingresar al generador, pasar por ese sistema que les mostré en el video y salir y ser acumulado en un tanque para oxígeno propiamente dicho, ¿sí? Que ya está listo para ser consumido por un usuario, un paciente bueno, o una industria, digamos, ¿no? Y bueno, casos de éxito, que eso es algo que también muchas veces nos preguntan, nos consultan, nos dicen, bueno, desde Atlas Copco, ¿qué referencias tienen o qué clientes ya tienen esto para preguntarles y llamarlos y ver qué tipo de soluciones les ofrecieron? Y muchas veces incluso entre los hospitales que hemos vendido se han llamado entre sí para preguntarles cómo hicieron más o menos para calcular el tamaño del generador que se compraron. Así que tenemos casos de éxito y son casos de éxito muy, muy interesantes para compartir con ustedes. Este es un hospital, ¿sí? En Buenos Aires, en la localidad de Bolívar, que un distribuidor de Atlas Copco, bueno, trabajó el proyecto integral y se proveyeron los equipos con toda la instalación. Es un hospital que se encuentra a más de 100 kilómetros del centro urbano más próximo, es decir, a más de 100 kilómetros de una localidad en donde haya mayor cantidad de habitantes, ¿sí? Y es una localidad en donde o sea, el Hospital de Bolívar se atienden muchos pacientes de localidades cercanas, entonces la demanda era alta. ¿Y por qué evaluaron y compraron un generador de oxígeno? Bueno, porque tuvieron un aumento considerable del consumo de oxígeno por los casos de COVID. Entonces, el año pasado tomaron la decisión de comprar máquinas. Compraron el generador con todo el sistema de aire comprimido y su tratamiento, compresor con secador, tanques, filtros, generador y el propio tanque de oxígeno a la salida. Fíjense que también ahí este cliente todavía mantiene el suministro anterior, ¿sí? Si ven ahí la foto, verán ahí la chancha, lo que decimos nosotros, la chancha de oxígeno, que cada cierto periodo de tiempo iba el proveedor a llenarle con el gas industrial, ¿sí? Como dato de color, este hospital que el año pasado nos compró este generador, esta semana nos volvió a comprar 2 generadores de oxígeno también para aumentar la disponibilidad de oxígeno para sus pacientes, ¿sí? Me están escuchando bien, ¿no? O sea, hace rato no Maxi, escucho está nada. perfecto. Te Ah, escucho. perfecto. Buenísimo, ¿no? Es como, me están prestando tanta atención, a veces me asusto y digo, ¿estaré conectado o no estaré conectado? Pero bueno, Está súper perfecto. claro. Buenísimo. Después otro sanatorio, ¿sí? En este caso en una localidad en la provincia de Misiones, en el NEA, en el límite ahí con nuestros hermanos de Paraguay y de Brasil. En la localidad del Dorado, a más de 200 kilómetros del centro urbano más próximo, que sería Posadas, en ese caso, y también es un hospital donde se atienden pacientes de muchas localidades, se adquirió un generador de nitrógeno, perdón, de oxígeno, ay, me los confundo todo el tiempo, perdón. Se adquirió un generador de oxígeno y bueno, y el año pasado compraron uno más, pero para tener de backup,
¿sí? A estos generadores cada cierto periodo de tiempo hay que hacerles mantenimiento, y como se querían asegurar de tener un suministro constante, lo que hicieron fue comprar un backup para cuando haya que hacerle un mantenimiento al otro, ¿sí? En este caso la inversión no la pensaron mucho, ¿por qué? Porque sí retornó en menos de un año, entonces la decisión no tardó mucho en llegar y el equipo está ahí generando oxígeno de forma impecable, ¿sí? Otro caso, una clínica que está en la localidad de Gualeguaychú, ¿sí? Una localidad que está a 260 kilómetros de la capital de Entre Ríos, de Paraná, en donde también se atienden pacientes de localidades cercanas, y en este caso el motivo de compra del generador de oxígeno fue un descontento profundo con la provisión que tenían actualmente de su proveedor, ¿sí? De su proveedor de gases que tenían actualmente, ¿sí? Ese proveedor tenía un precio que no les servía, un suministro que era ineficiente, entonces se cansaron y decidieron comprar su propio sistema de generación de oxígeno, ¿sí? Compraron el compresor con un secador, con todo el filtrado, con los tanques, y tienen 2 generadores de oxígeno, ¿sí? Charlando después con este cliente y entendiendo un poco cómo fue la solución, el retorno de inversión me contó que se produjo en 6 meses, ¿sí? O sea, una vez que compró esta máquina, a los 6 meses ya estaba ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque ya le había dejado de comprar al proveedor de gases bueno, que no le daba el mejor de los servicios, digamos, ¿no? ¿Hay más casos? Hay más casos, sí. Tenemos 4 casos más para compartirles. Son casos recientes, que fueron ventas que hicimos el año 2020. En una clínica también, hay 2 clínicas de Misiones ahí que compraron. Hay una clínica también en Buenos Aires, acá en Cava también. Y bueno, actualmente estamos proveyendo también en otros clientes más bueno, que compraron nuestras soluciones. Y hay más casos, estos son algunos de los más recientes que me pareció importante destacar. ¿Qué es lo destacable de esto? Generalmente son clientes que tienen más o menos la misma cantidad de camas, entre 40 y 50 camas, pueden ser más, pueden ser menos, y tenemos producto para si tienen más camas o menos camas, pero es lo común, lo más promedio, digamos, que nos hemos encontrado, y todos prácticamente necesitan el mismo equipo, que es el modelo OGP6, que son los modelos que Atlas Copco cuenta en stock, ¿sí? ¿Y qué queremos nosotros para este año? Bueno, queremos más referencias en todo el país. Queremos que más clientes confíen en nuestras soluciones y que más clientes tengan la independencia necesaria y que puedan ser libres en cuanto al suministro de oxígeno en sus localidades, en sus hospitales, en sus clínicas, en sus sanatorios, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Esa fue mi presentación. Espero que haya sido clara, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y de interés. Y que, bueno, que sepan que estoy abierto acá para responder las dudas que hayan surgido de esta presentación. Perfecto, muchas gracias Maxi, súper claro. Así que vamos a abrir un espacio de preguntas. Quien tenga alguna duda puede escribir en el chat o si quiere también levantar el micrófono. Maxi, ¿la pureza puede ser mayor al 95%? Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí. Nuestros equipos entregan como máximo un 95% de pureza, ¿sí? O sea, del generador. Si uno quiere alcanzar una pureza superior, tiene que incorporar a la salida del generador un concentrador, ¿sí? Un elemento que concentre aún más el oxígeno y le eleve la pureza. Esto fundamentalmente lo piden mucho en la industria de corte, ¿sí? En la industria del corte por láser, de oxicorte, ¿sí? El oxígeno se usa mucho para el cortado de materiales. Pero desde Atlas Copco el producto del concentrador no lo ofrecemos, nosotros ofrecemos hasta el generador de oxígeno, ¿sí? Así que en caso de necesitar aumentar la pureza, tienen que incorporar un equipo concentrador a la salida del generador.
Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿Existe algún equipo de tipo portátil o autónomo? Estos equipos, los compresores en realidad que abastecen estos generadores necesitan suministro eléctrico, ¿sí? Tienen necesidad de corriente eléctrica para poder trabajar sus motores y empezar a producir aire comprimido. Nosotros hemos preparado en más de una oportunidad skits, ¿sí? Equipo, o sea, plataformas que incluyen todo el paquete, ¿sí? Transportables y movibles para instalar en distintos lugares y que los clientes prueben la solución. Y es algo que se puede hacer. Actualmente no tenemos una solución, eh, digamos, local, o sea, algo que esté listo para subir un camión mañana y despachárselo a un cliente, pero sin duda que es algo que podemos hacer y que se puede hacer, ¿sí? O sea, podemos preparar una propuesta de un sistema de oxígeno móvil, ¿sí? Pero que obviamente cuando esté trabajando necesita estar en un lugar establecido, sobre una superficie, o sea, tiene algunas condiciones para lo que es la instalación a tener en cuenta, y obviamente el suministro eléctrico correspondiente para alimentar al compresor y las válvulas del generador. Bien, perfecto. Acá hay otra, volviendo a la pregunta anterior, vamos a hacer un comentario que nos escribieron en el chat. Sería aire enriquecido en oxígeno, entonces lo que produce ANMAT no interviene, ¿no? Pureza entre 90 y 95% es suficiente para un paciente. ¿Hay algo legal que no exija o exija suministrar al paciente algo mayor al 95% para tratamiento? El oxígeno que entregan los generadores de Atlas Copco es de la pureza que les mencioné, entre el 90 y 95%. Así, es oxígeno, ¿sí? El restante componente, ese 5% que puede llegar a haber, no son gases, digamos, no es nitrógeno, ¿sí? A ver, primero piensen que es un gas que surge del aire, ¿sí? Del aire ambiente que respiramos. Entonces, partimos de la base de que es algo respirable. Después, en la mayoría de los hospitales, el suministro de oxígeno se entrega mezclado con aire comprimido, ¿sí? No se entrega puro. El oxígeno puro puede ser dañino. Entonces, en ese sentido, también ahí la pureza se ve afectada. O sea, al paciente le termina llegando una mezcla de aire con oxígeno. Como bien sabrán, hay muchos, o sea, los pacientes están en una cama que tiene atrás una panelería en donde están los servicios. La panelería tiene aire, vacío y oxígeno, y se abre digamos, la llave de oxígeno y de aire, y eso es lo que se entrega al paciente para que pueda respirar, digamos, ¿no? A medida que el paciente quizás necesita una mayor concentración de oxígeno, se cierra la llave de aire y se abre la de oxígeno, y eso está permitido. Con respecto a lo que es ANMAT, hay una regulación de ANMAT. En realidad no es una regulación, es una sugerencia, ¿sí? Bueno, del que el suministro de oxígeno tenga cierta pureza. La realidad es que ese suministro de oxígeno es algo, a ver, es una sugerencia que muchos deciden llevar adelante, otros deciden que no, por varios factores, pero fundamentalmente para asegurarse la provisión, ¿sí? Hay muchos hospitales que no pueden depender de una gasera y que necesitan tener su propia generación. Y si el cliente de todas maneras quiere llegar a ese porcentaje de pureza por un tema de sugerencia y por un tema no sé, de tranquilidad propia, puede, ¿sí? Con este tipo de concentradores que yo les indicaba al inicio. Pero hay muchos hospitales en el país, y no solo que tienen Atlas Copco, sino que tienen cualquier otra marca, que trabajan con sus sistemas de PCA, trabajando entre el 91 y 93%, y sin ningún tipo de problema. De hecho, la farmacopea, que es la norma internacional que regula los equipamientos médicos y el suministro de medicamentos, establece como pureza de oxígeno recomendada más o menos 93%, ¿sí? Que es una norma con la que cumple Atlas Copco a nivel mundial, tenemos los certificados correspondientes. Así que a nivel mundial, si la farmacopea recomienda eso, bueno, sería raro que en Argentina no sigamos esa norma, ¿sí? Entonces, los productos de Atlas Copco
de la división medicinal están preparados para cumplir con las necesidades que pueda llegar a tener un hospital en cuanto a pureza. ¿Sí? Bien, vamos con otra pregunta. A ver si respondieron acá. Bien. ¿Qué tipo de servicio in situ en obra ofrecen? Nosotros, con respecto al producto que ofrecemos lo que es el mantenimiento, ¿sí? El cambio, bueno, de los consumibles, habitualmente que puede ya tener un compresor, y obviamente ofrecemos toda una paleta de servicios que tratamos de hacer que el cliente tome la decisión de tener un acuerdo de mantenimiento con nosotros, es decir, no solamente comprarnos los repuestos, sino también contratar nuestra mano de obra, que es la mano de obra calificada para intervenir en estos equipos, ¿sí? Los compresores, por ejemplo, se les hace cada 4.000 horas un cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de separador, cambio de filtro de aire, después a las 8.000 horas se les hace un reemplazo de las válvulas, los generadores de oxígeno se les hace un reemplazo de electroválvulas cada 8.000 horas, los elementos filtrantes, los elementos que retienen las impurezas del aire, se reemplazan cada 4.000 horas para asegurarnos que la calidad de aire siempre sea la misma. Y eso es un trabajo que hacen todos nuestros distribuidores, ¿sí? Tanto para compresores como para todas las unidades de tratamiento. Así que ese es un poco el portfolio de servicios. Siempre tratamos de que el cliente tome la determinación de atender sus equipos con nuestra mano de obra o la mano de obra de nuestros distribuidores, que es la mano de obra preparada y calificada y entrenada para poder darles un servicio ideal a sus máquinas, digamos. Bien, vamos con otra pregunta. El equipo portátil autónomo, ¿qué capacidad de autonomía tiene? La capacidad va a estar determinada en función del dimensionamiento que se haga del equipo. Y, nosotros, como decía en un momento en la presentación, tenemos equipos que entregan desde 2 metros cúbicos hasta 200 metros cúbicos hora de oxígeno. Así que habrá que dimensionar un equipo en función del consumo y en base a eso se prepara todo el suministro. Y la autonomía, no sé si se refiere a autonomía, a cuánto oxígeno puede dar sin la necesidad de una fuente de alimentación. Bueno, la respuesta es no, o sea, necesitamos constantemente una fuente de alimentación eléctrica para producir oxígeno, ¿sí? Se puede poner un acumulador, obviamente, pero un acumulador de oxígeno en estado gaseoso, ¿sí? Como les decía, puede haber un acumulador a la salida del tanque de oxígeno que acumule, no sé, una cantidad de oxígeno determinada. Pueden ser 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, lo que sea. Bien, perfecto. Hay algunas preguntas más en el chat, no sé, Maxi, si lo podés abrir vos y verla. A ver. Bueno, a ver, no sé cuál fue la última. Lo último sería. Sería. Qué bien. La farmacopea argentina dice que el oxígeno medicinal es medicamento y por lo tanto exige por eso. Entonces, Palmat, en términos de arresto, tener un concentrado de oxígeno farmacéutico. Mira, la respuesta. Primero, la farmacopea es una norma internacional. La farmacopea argentina, imagino que seguirá las normas de la farmacopea internacional, digamos. Los equipos, sí, es cierto eso, que exigen que la pureza sea mayor al 99%, pero bueno, es lo que decía antes, o sea, la realidad es que esto es una sugerencia, ¿sí? No hay un tema legal por detrás, o sea, no va la ANMAT a inhabilitar los suministros de oxígeno de los hospitales que tienen plantas PSA, porque no está en su potestad y no está en su derecho.
Y también indican que, bueno, estos concentradores de oxígeno son los que permiten alcanzar esa pureza, pero también es posible trabajar con el oxígeno en purezas menores, ¿sí? Así que no tiene que haber alguien habilitando, digamos, estas plantas de PCA para poder entregar el oxígeno en cierta pureza, digamos. Perfecto. ¿Alguien más? A ver. Bien. Para trabajos más pesados de alta presión, ¿se utilizan compresores de helio? ¿Cómo se suministran energía limpia en las estaciones de inyección de la red de gas natural? Hay compresores de otros gases, hay compresores de hidrógeno, de helio, de argón, pero no están dentro de los compresores que ofrecemos acá localmente en Argentina nosotros. Sí hay una división propia de Atlas Copco que ofrece esos equipos, pero no acá en Argentina, ni tampoco tenemos, por lo menos yo no tengo el conocimiento técnico como para asesorarte con respecto a esa pregunta, digamos. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda o quiera recibir más información sobre esto? ¿Nos puede escribir? Perfecto, José, déjanos un correo electrónico en el chat. Fíjate si te parece que puedes enviar los mensajes dirigidos solamente a MS Patagonia y vamos a estar perfecto. Vamos a estar enviándote a través de nuestros comerciales información estos días, ¿sí? ¿Alguien más que quiera saber algo? Es el momento. Bueno, les comento, Maxi, si te parece, nada, cerramos. Rodo, no sé si estás por ahí. Fabuloso, fabuloso. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los que participaron. Perdón si me extendí un poco, pero creo que estuvimos bien con el tiempo. Y bueno, cualquier consulta, les escribo ahora en el chat mi correo electrónico para que también, si quieren hacerme alguna consulta adicional, me escriban sin ningún tipo de problema. Y bueno, también agradecerles a ustedes de parte de Atlas Copco por darnos la posibilidad de presentar, de disertar y de mostrar nuestras soluciones bueno, que tanto queremos desarrollar para la Patagonia. Sí, de parte mía, bueno, igual agradecer a todos los que participaron, se tomaron el tiempo de acompañarnos y bueno, muchas gracias Maxi por todo el acompañamiento nuevamente y bueno, seguramente los esperamos a todos en la próxima capacitación que vamos a organizar y esperamos todas sus consultas, seguramente les van a ser canalizadas.